2010 fue también un año para un nuevo ejercicio democrático, donde a pesar de los pesares y a pesar de toda la campaña de mentiras, de desprestigios, que pretenden hacer ver que esta sociedad está regida por un régimen autoritario y dictatorial, fuimos a elecciones. 2.719 candidatos se postularon para los 165 curules que ustedes ocupan hoy día. 186 organizaciones políticos electorales postularon candidatos y candidatas en todo el país. Se desarrolló la campaña con todas las garantías suficientes. Las elecciones fueron resguardadas por 175.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se dieron en paz y de manera transparente. Los resultados fueron acatados por todos y todas. Y aquí estamos, los miembros del gabinete político del comandante presidente Hugo Chávez, rindiendo cuenta ante una mayoría de diputados revolucionarios, y también ante la representación de los sectores de la sociedad venezolana, de parte de la población que se opone al proyecto de reconstrucción nacional que llevamos adelante bajo el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez. A ustedes también, y sobre todo a quienes ustedes representan, venimos a rendir cuentas. La mayoría de ustedes, por cierto, son víctimas de una supuesta dictadura. Gracias a Dios son diputados y diputadas y gozan de buena salud. El año 2010 fue un año de grandes dificultades como nunca antes. Solo en esta década, igualados a la crisis política, militar y económica que sufrimos en el año 2002. Sin embargo, aquí confluyeron 5 crisis de manera simultánea y sucesiva. La primera de ellas, la crisis eléctrica, que vivimos como resultado de fallas estructurales en el sistema eléctrico nacional, pero fundamentalmente ocasionada por el descenso peligroso del embalse del Guri, producto del fenómeno del Niño que azotó buena parte del continente suramericano. Eso nos implicó un gran esfuerzo y una demostración más de la conciencia, la organización y sobre todo la confianza en el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez. Nuestro pueblo tuvo que ser sometido a fuertes racionamientos, sobre todo en el interior del país, para garantizar los niveles mínimos de funcionamiento de la central hidroeléctrica del Guri. La crisis fue superada por la reacción oportuna y correcta del gobierno de Chávez, que se soportó en 2 grandes líneas: reducir el volumen de agua turbinada en el Guri desde más de 5.000 metros cúbicos por segundo, como ocurre normalmente, hasta un máximo de 4.700 metros cúbicos por segundo. Esto implicó los bloques de racionamiento que sufrió buena parte del país. Igualmente, desarrollamos una política de ahorro y desde aquí queremos agradecer a todo el país, a la mayoría del sector privado, a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, de las empresas básicas de Guayana, que con su contribución, con su paciencia y con su constancia, logramos efectivamente niveles de ahorro que nos permitieron llegar a finales del mes de abril, cuando comenzó la recuperación del embalse del Guri con la llegada de las lluvias. Los sectores de oposición aprovecharon cada circunstancia de esas que vivimos para intentar abatir al pueblo venezolano su espíritu de lucha y deslegitimar al gobierno bolivariano. La misma oposición que intenta aprovechar cada circunstancia adversa para traficar con el sufrimiento humano, para enviar un mensaje de desesperanza y abatimiento y de derrota popular. Pero es en medio de las dificultades que los pueblos pueblan su carácter, y eso es lo que ha hecho una vez más el pueblo venezolano, y sobre todo queremos reconocer a los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico por el gran esfuerzo que hicieron y logramos la victoria. En medio de la adversidad, nuestro pueblo ha vuelto a demostrar su fortaleza,
su capacidad de resistencia, su voluntad férrea, su solidaridad y su alegría, carácter de nuestro pueblo que contrasta abierta y profundamente con la actitud derrotista y pesimista que frente a cada dificultad asumen los dirigentes opositores. El deterioro de las relaciones con Colombia lo ha reconocido el propio expresidente de Colombia. Estuvimos a punto de ser atacados en nuestro territorio. Eso para algunos no existió. La mayoría del pueblo supo cerrar filas junto a su gobierno para defender la soberanía y la dignidad de Venezuela. Y nuevamente salimos victoriosos y hoy estamos en un proceso de recomposición con el nuevo gobierno de Colombia, a quienes agradecemos el esfuerzo por recuperar las relaciones normales que deben existir entre dos pueblos hermanos, entre dos pueblos hijos del libertador Simón Bolívar. 2010 confluyeron también o explotaron varias crisis financieras y bursátiles producto del conjunto del entramado de mafias que la oligarquía ha montado sobre la estructura del viejo Estado burgués. Pero 2010 también fue el año de la lucha contra la impunidad, porque la lucha contra la impunidad no solo es la lucha contra el delito común, que ya bien explicará el ministro Tarek El Aissami de las políticas de gobierno en ese sentido, sino también frente a las mafias que se insertaron como parásitos a vivir del Estado y que hemos venido desmontando paulatinamente. La crisis financiera, producto más que una crisis, el destapar una gran mafia que se había instalado en el sistema financiero, que comenzó en noviembre de 2009 y que pudimos cabalgar, superándola efectivamente en los primeros días del año 2010, creando el Banco Bicentenario, donde salvamos aproximadamente 7.700 empleos de funcionarios y funcionarias de esos bancos o de empleados de esos bancos que hubiesen quedado en la calle, y le garantizamos el ahorro a 3.500.000 depositantes. Y los responsables, amigos o enemigos del gobierno bolivariano, están bien presos o huyendo. Vaya diferencia con la Cuarta República. En 2010, el gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez se vio en la necesidad de intervenir otras 9 instituciones. En total, el número de bancos afectados en esta estafa ascendió a 17, con 667 oficinas, y el volumen de los activos comprometidos alcanzó un 17,94%. Y gracias a la acción de las instituciones de regulación financiera del gobierno bolivariano, pudimos aislar ese efecto y que no se convirtiera en una crisis sistémica como pasó durante el último gobierno del doctor Rafael Caldera. Tanto la estrategia adoptada como los resultados obtenidos distan radicalmente, como lo señaló anteriormente, de la experiencia vivida en la crisis de la década de los 90 que comenzó con la quiebra del Banco Latino. El Banco Federal, una clara demostración de la podredumbre capitalista y del doble rasero como se mide la moral en nuestro país. Vale detenerse en el caso del Banco Federal, que de la manera más absurda y descabellada se ha intentado presentar como un caso de persecución política o como una afrenta contra la libertad de expresión. La oligarquía siempre es eficiente cuando se trata de enarbolar la defensa de los derechos humanos para proteger sus fechorías. El Banco Federal ilustra la connivencia, la relación de complicidad criminal y mafiosa entre el capital financiero especulativo, buena parte de la clase política opositora y los medios de comunicación de la derecha más rancia. Cuando afectamos a las mafias inmobiliarias, volvieron a relucir los dueños del Banco Federal, implicados como estaban en la violación del derecho a la propiedad familiar de miles de venezolanos y venezolanas. Graves irregularidades en el mercado de valores también hubo de ser confrontadas por el gobierno del comandante presidente Hugo Chávez. Tuvimos que intervenir un conjunto de casas de bolsa, de valores, que a primera vista parecía que eran operaciones normales, pero en realidad todo ese entramado de negocios presionó al alza del tipo de cambio,
a través de las operaciones de permuta, en las cuales los operadores fijaban unilateralmente el valor de las divisas transadas. Crecimiento de un mercado paralelo de divisas, al pactarse grandes volúmenes a través de la utilización de múltiples operaciones. Escasez de productos y paralización de la cadena de producción con los dólares que se autorizaban para importar los bienes necesarios de capital y también bienes de consumo directo. La fuga de divisas. Todo esto fue atacado por las instituciones del Estado, del sistema financiero y de los organismos de regulación para contrarrestar las graves distorsiones que ocasionaron en la economía este proceso de delincuencia organizada desde las casas de bolsa. Aún así, se señala al gobierno bolivariano como el único responsable de los índices inflacionarios. La estafa inmobiliaria, otro punta del iceberg de la podredumbre burguesa. Se atendió la denuncia de los estafados, que de tanto esperar se organizaron y acudieron a las instituciones del gobierno bolivariano y actuamos para preservar el derecho a la propiedad de las familias, sobre todo de clases medias, que fueron engañadas y estafadas por estas constructoras que se aprovecharon de la buena fe y de la esperanza de tener una casa propia producto del esfuerzo, del trabajo de estas familias de clase media. La práctica recurrente de incluir estipulaciones y cláusulas abusivas e incurriendo en ofertas engañosas en los contratos relacionados con la adquisición de viviendas construidas, en construcción o en proyecto. En algunos casos, esto ha representado un incremento mayor al 230% del valor inicial de la opción de compraventa. En conjunto, los 33 urbanismos a los cuales el gobierno hubo de aplicar las medidas de expropiación y ocupación temporal tenían planificado la culminación de 17.398 viviendas. Habían culminado 6.735 viviendas. En la actualidad seguimos trabajando arduamente con la cooperación ahora de la banca privada para apuntalar y culminar todos estos proyectos y garantizarle el derecho a la propiedad de estas familias de clases medias. Las mafias son la expresión de una acumulación delictiva del capital que en pocos países, y Venezuela lamentablemente es uno de ellos, se produce. Una de las principales lecciones que hemos aprendido el gobierno bolivariano durante el 2010 es que las mafias, sean estas bancarias, inmobiliarias, financieras, políticas, judiciales, están lejos de ser un accidente. Al contrario, son inherentes al funcionamiento del capitalismo venezolano. Si la acumulación originaria de capital está fundada en la explotación, el robo del trabajo humano, el saqueo y la expoliación, en Venezuela ha operado y sigue operando, y estamos en combate contra eso, lo que Federico Brito Figueroa enunciaba como una acumulación delictiva del capital. Se trata de mafias estrechamente imbricadas en la estructura del Estado, que acumulan riquezas y cuotas de poder a través del peculado, las comisiones, el tráfico de influencia. Se trata, como diría Brito Figueroa, de una burguesía burocrática que solo existe porque corrompe, pero no porque trabaja. Nos toca rendir cuenta, además de la coyuntura que vivimos, de 5 áreas sectoriales que voy a resumir brevemente. La primera, la comunicacional. Las 5 crisis que enfrentamos en 2010 requirieron de un gran esfuerzo comunicacional, de información y concientización de nuestro pueblo, para lograr sortearlas con éxito. Como parte de este esfuerzo, el presidente Chávez desplegó un gran esfuerzo comunicacional a través de los medios públicos. Acompañado de este esfuerzo del jefe de Estado, se desplegaron más de 40 campañas de prevención, de concientización, de orientación para superar esta crisis.